Bueno, me presento. Mi nombre es Tomás Ortiz de la carrera de Ingeniería Industrial y junto con mi grupo formado por Tania Pérez, Jesús Montoya, Laura Doncel y Michael Ávila hablaremos un poco sobre la historia de la discriminación, avances legales y discriminación en este último siglo. Como introducción, la discriminación ha estado presente desde las primeras civilizaciones y ha tomado muchas formas, sociales, raciales, económicas y culturales. Aunque hoy existen leyes y movimientos que buscan la igualdad, muchas personas siguen siendo excluidas por su origen, su color de piel, su identidad o condición. En esta presentación vamos a conocer cómo surgió la discriminación, cómo se ha transformado a lo largo del tiempo y por qué es importante no olvidar su historia para poder enfrentarla en el presente. Nuestros objetivos van desde reconocer el origen y evolución histórica de la discriminación hasta reflexionar sobre la importancia de promover la igualdad y el respeto a nuestro entorno. Como orígenes antiguos, tenemos que la discriminación en la historia comenzó desde tiempos antiguos en sociedades como la India, Egipto o Grecia. Las personas eran clasificadas según su nacimiento, esclavos, siervos, nobles o sacerdotes. Estas divisiones sociales no eran casuales, sino normas aceptadas y quien nacía en una clase baja no tenía forma de cambiar su destino. Esclavitud y colonialismo de edad moderna. Con la llegada del colonialismo, la discriminación se intensificó. Millones de africanos fueron capturados y esclavizados, trasladados a América para trabajar sin derechos. En Colombia, la esclavitud fue legal hasta 1851. Esta etapa dejó una herida profunda en la historia y todavía hoy muchas comunidades afrodescendientes siguen siendo víctimas de exclusión y desigualdad. El apartheid fue un sistema legal de segregación racial en Sudáfrica que duró más de 40 años. Las personas negras no podían compartir espacios, votar ni tener los mismos derechos que los blancos. Fue necesario una fuerte resistencia social y política encabezada por líderes como Nelson Mandela para poner fin a este régimen en los años 90. Como avances legales tenemos que a lo largo del siglo XX se empezaron a construir marcos legales para proteger los derechos humanos. Naciones Unidas y otros organismos crearon tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y convenciones contra la discriminación. Aunque estos avances fueron claves, las leyes por sí solas no garantizan el cambio, si no hay compromisos reales de la sociedad. Siglo XXI. La discriminación no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Hoy puede estar en un comentario, una mirada o una oportunidad que no sea personas con discapacidad, mujeres, personas LGTBIQ, migrantes y otras comunidades siguen siendo juzgadas o excluidas. Aunque no siempre sea visible, su impacto sigue siendo muy real. Caso colombiano. En nuestro país, las comunidades indígenas afrocolombianas han sufrido históricamente el abandono del Estado. Muchos viven en zonas con bajos recursos, sin acceso a la educación, salud ni servicios básicos. Aunque existen leyes que buscan proteger sus derechos, en la práctica todavía hay una gran deuda social con estas poblaciones. A lo largo de la historia, la discriminación ha estado presente en distintas formas, afectando a personas por su raza, género, origen, religión o condición social. En la antigüedad, estas prácticas eran comunes y aceptadas por las normas sociales y políticas de la época, pero con el tiempo, con el surgimiento de los derechos humanos, se promovió un cambio de igualdad, justicia y respeto. La línea de tiempo nos va a mostrar cómo esto ha evolucionado y se ha transformado a lo largo del tiempo. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, las comunidades internacionales vieron la necesidad de proteger la dignidad humana con un acuerdo universal que defendiera los derechos básicos de todos. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue establecida por la ONU. Esta no tiene ningún tipo de distinción de sexo, raza o religión. La Ley de los Derechos Civiles en Estados Unidos prohíbe la discriminación
por motivos de raza, color, sexo, religión u origen pues de Estados Unidos. Fue un resultado del movimiento por los derechos civiles liderado por figuras como Martin Luther King. En 1979, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoce y defiende los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. En medio del auge del movimiento feminista, esta convención fue un paso decisivo para visibilizar la igualdad de género y promover la equidad en los países firmantes. En 1990, la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos surgió ante la preocupación por la gran cantidad de niños y adultos sin acceso a la educación, especialmente en países en desarrollo terciario, y la necesidad de garantizar la inclusión para todos. Promueve el acceso a la educación inclusiva y equitativa, especialmente para personas con discapacidad. En 2006 se reconoció que muchas personas con discapacidad seguían siendo marginadas, por lo que se establecieron compromisos para eliminar las barreras y asegurar su igualdad de oportunidades. Esta convención fue para garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad y su inclusión. En 2015, la Agenda de 2030 y los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un acuerdo global que buscan reducir la desigualdad y fomentar las sociedades más justas e inclusivas. Los países del mundo acordaron trabajar juntos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar bienestar para todos, promoviendo especialmente la inclusión de los más vulnerables. Esto es algo que ha traído mucha controversia, ya que nos acercamos, faltan solo 5 años para que esos objetivos tengan que ya ser cumplidos, y aún así vemos muchas falencias en estos. Para concluir, vamos a dejarlos con esta frase. Hoy los derechos humanos promueven la inclusión, la igualdad y el respeto para todas las personas sin importar sus diferencias. Estamos aquí con Estefanía, de la carrera. negocios. Te vamos a hacer unas preguntas acerca de la discriminación. La primera es, ¿qué sabes acerca de la discriminación? Vale, pues yo creo que la discriminación es un espejo de las personas, un reflejo hacia lo que ellos reprimen y reflejan con los demás. ¿Alguna vez has sufrido algún caso de discriminación? No, no lo he sufrido. ¿Crees que la discriminación es un problema común en la sociedad actual? Sí, aún en la actualidad se ve la discriminación porque hay barreras entre la gente, todavía se ven los estereotipos para los grupos, entre países, incluso entre los grupos de amigos o familia. ¿Has presenciado algún caso de discriminación? Sí, por lo menos en el colegio es muy visto y la gente lo suele hacer de burla, pero en algún punto nosotros entendemos que es un tema serio y que debemos de parar. ¿Y cómo reaccionaste? Pues cuando veo que ya llegamos al límite digo, bueno, no más, cambiemos de tema o no sigamos con lo que estamos hablando, tirando chistes. Bueno, muchas gracias por la entrevista, gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo. El día de hoy estamos acá con el profesor Alfonso Durán. que nos va a comentar un caso de discriminación que él ha vivido. ¿Qué tipo de discriminación viviste? He vivido discriminación sobre todo por mi aspecto físico. Mi hermano y yo, que somos gemelos, nacimos con un síndrome que se llama síndrome de Marfan. Esto incluye algunas afectaciones respiratorias, circulatorias, cardíacas. Y también se ve, visuales también, nacimos con muy poca visión, que se confundió por miopía, y también nacimos con, también el Marfan también tiene como características extremidades más alargadas y el tórax, por decirlo de alguna forma, salido, porque no me acuerdo de la palabra, cómo es que se dice. Entonces, yo adicionalmente, mi hermano no, sufro también de estrabismo. Entonces, mi ojo derecho está desviado hacia afuera y fuera de eso tiene menos visión. Por mi ojo derecho casi no veo. La discriminación que sufrí fue a través de burlas, bullying, sobre todo. Con la visión, a veces en el colegio, en primaria, sobre todo, nos veían leyendo, nos teníamos que acercar a escasos centímetros del libro y nos aplastaban la cabeza contra el libro. En el colegio me tocaban el pecho como si fuera señal de buena suerte, o lógicamente sin mi autorización.
entre otras cosas, entre otro tipo de burla. Sobre todo fue burla verbal, incluso por escrito, me ponían mensajes y me los dejaban en el maletín, bueno, o a veces el contacto físico. Afortunadamente, aunque tampoco es que haya sido tampoco un alivio, afortunadamente no sufrí maltrato físico, pero sí considero maltrato físico el que me tocaran sin autorización con respecto a mi aspecto físico. ¿Qué sentiste cuando viviste la discriminación? Sentí cuando viví la discriminación, mucha frustración, confusión, rechazo, ¿no? De no sentirme aceptado o por no tener un cuerpo similar al que ellos tenían o al que yo veía que la sociedad eh, tenía para lo que era un niño, para lo que era un joven, un adolescente. ¿A quién acudiste para obtener apoyo o ayuda? Acudí a mis papás, sobre todo, apoyaron en lo que pudieron, con algunas decisiones correctas, otras equivocadas. Acudí tal vez a algunos amigos, pero sí, realmente no había mucho apoyo. Tal vez la psicóloga del colegio, pero tampoco es que fuera muy significativo. No quiero decir que no haya hecho nada, pero sí es cierto que pudo haber sido mucho más. ¿En algún momento pensaste en quitarte la vida? De muchas formas. Estaba en el último piso del colegio y a veces miraba y pensaba, bueno, ¿cuánto me demoraría en llegar hasta el piso si me tiro? Afortunadamente no tuve que hacerlo porque en física aprendimos, entonces, pero sí, claro, la frustración, el rechazo y el dolor de no ser, de ser rechazado por mi físico, de sentirme feo o no atractivo para los ojos de los demás, me hizo pensar en esos momentos en quitarme la vida. ¿Cómo te afectó la discriminación en tu vida personal? De muchas maneras, ¿no? En verme al espejo y sentir que tenía muchas cosas que cambiar, que mi físico era horrible cuando me quitaba la camisa, por el pecho, por las extremidades, por el ojo desviado, el saber que me tomo una foto y no puedo mirar al frente porque no sé cómo mirar al frente. De hecho, es una cosa que en la actualidad todavía me cuesta, de cómo quedar en la foto. Siempre todos los demás miran a la foto derechos y yo siempre quedo mirando como hacia un lado. Y eso es algo que me afectaba mucho. ¿Cómo lograste superar la discriminación para seguir con tu vida? Pues fue una combinación de factores. Primero, el entender que soy así y la gente que me quiere con o sin las cosas. Así como yo también entendí que yo también puedo querer a las personas independientemente de su físico, que no es un tema de atracción, yo no tengo que atraerle a las personas, pero la persona que me quiera me ha de querer así como soy. Y eso también influyó en conseguir amistades que me respetaban y me querían como yo soy, o parejas que también lograban ver más allá de mi físico. ¿Qué consejos les darías a las personas que en este momento estén viviendo algún caso de discriminación? Que no se lo tomen en serio, así se los digan en serio. Eh, Dice, quien te enfada te domina, dice el dicho, ¿no? Entonces, no permitir que le quiten a uno la calma por esto, pensar que quienes me discriminan se proyectan y proyectan sus propias inseguridades en ellos. Pueden haber personas cuyo cuerpo, cuyo físico responda mucho más a los cánones de belleza y son mucho más inseguros de sí mismos y de su cuerpo que yo. Y yo, que tengo muchas cosas que muy probablemente no corresponden a estos cánones, he logrado aceptarme, porque lo que importa es la esencia. Y no solo eso, el exterior también importa, e importa empezar a ver estas imperfecciones como algo bello, porque son las que me han hecho
lo que soy ahora, tanto lo bueno como lo malo. Agradezco entonces, y es un proceso que toma tiempo, de todas maneras, pero si uno se rodea también de personas que también lo respetan a uno más allá del físico, eso también puede ayudar, pero también ayuda a uno mismo empezar a dejar de ver eso con los ojos de lo que la sociedad espera, y ahorita con las redes sociales, no hacerle caso a las redes y que muchas veces tienen consejos tóxicos, ¿sí? Quererse, aprender a quererse, que puede tomar tiempo, pero da muchos más frutos. Si uno aprende a quererse, ese cariño va a durar mucho más que simplemente decir, ay, sí, no es artificial, es algo que se logra porque con este cuerpo nací. Yo me lo puedo cambiar con operaciones y todo, pero si yo sigo con la misma visión, podré hacerme 1000 operaciones y con 1000 operaciones seguir viéndome feo, seguir viéndome horrible. Entonces también, ¿qué consejos le daría a la gente? Vean arte, ¿sí? Cultívense en lecturas, en apreciación musical, en apreciación de cine. Ahí van a poder ver también cuerpos diversos, cuerpos que no corresponden a los cánones, por modificaciones corporales, por estéticas, y lo que no se aprueba en un tipo de sociedad, en otras sí. Entonces muchas veces eso tiene que ver con cosas causales, y lo mejor es empezar a entender que estas apreciaciones son producto de una cultura y que también eso también puede influir en cómo se acepta uno, ¿sí? Y entender que entre más diversidad encuentre uno de cuerpos, más uno empieza a ver que no corresponde uno a un mismo tipo de cuerpo, y es más fácil aceptarse, porque uno encuentra un poquitico como lograr un lugar en la sociedad a través de las diferencias, porque somos iguales en todas las diferencias que hay, ¿sí? O sea, las posibilidades de encontrar un cuerpo humano semejante a uno son muy pocas, incluso si uno es gemelo como yo, porque yo veo a mi hermano y encuentro semejanzas, pero también encuentro muchísimas diferencias físicas. Entonces, entre más uno se abra a ver otras formas de cuerpos, más fácil se acepta uno. Pensaría eso. Vayan y miren cine de todo tipo, incluso del independiente, y se van a dar cuenta de que hay muchas otras posibilidades de cuerpos, ¿sí? Eso diría como para empezar a ayudar a aceptarse y rodearse de gente que verdaderamente lo quiera uno, no por lo que uno es, sino por lo que uno, no por lo que uno se ve, sino por lo que uno es en esencia, y que esa esencia también se corresponde con entender que hay mucha diversidad de cuerpos. Ya. Bueno, en este momento estamos con el estudiante. Juan Diego Basto, de la Universidad de Ibagué. En este momento nos va a contar un poco sobre la discriminación que ha vivido. ¿Qué sentiste cuando viviste la discriminación? Cuando viví la discriminación sentí una mezcla de rabia, tristeza y frustración. Es muy duro que te miren raro o que te traten diferente solo por tu forma de ser, por cómo hablas, cómo vienes, de dónde vienes o por cómo te vistes. ¿A quién acudiste para obtener apoyo o ayuda? Pues en un principio lo primero que hice fue hablar con un amigo de la universidad, pues confío en él, y pues él me escuchó sin juzgarme y sin ponerme prejuicios sobre eso, y pues él me ayudó y pues ya. ¿En algún momento pensaste en quitarte la vida? La verdad no, siento que eso es un extremo, pues ya, que es ya como muy, muy extremo, no sé si me hago entender, pero pues no, nunca lo pensé. ¿Cómo te afectó la discriminación en tu vida personal? Pues obviamente, pues que a uno lo discriminen lo hace sentir a uno mal, lo hace sentir como menos confiado, con menos confianza en sí mismo, seguridad, entonces eso empieza a afectar a los factores del día a día, pero pues nada grave. ¿Cómo lograste superar la discriminación para seguir con tu vida? Pues empecé a rodearme de gente que pues yo de verdad sentía que pues no me juzgaba, no me decía nada por cómo era, ni cómo me vestía, ni por nada.
y ya, sentí la diferencia ya, es mi círculo social actual. ¿Qué consejos le darías a una persona que esté viviendo en este momento un caso de discriminación? Pues principalmente que hablen con alguien, con los papás, los amigos, con un profesor, con alguien que se sientan en confianza para pues que los apoye, porque pues vivir una situación de esa solo es complicada. Muchas gracias. En este momento estamos con la estudiante Daniela Caicedo. que nos va a comentar un poco sobre la discriminación que vivió. Daniela, ¿qué sentiste cuando viviste la discriminación? Sentí mucha impotencia, como si por ser mujer ya valiera menos. A veces ni me tomaban en serio cuando hablaba o me interrumpían todo el tiempo. Otras veces me hacían comentarios sobre mi cuerpo que me hacían sentir incómoda, como si solo sirviera para que me vieran y no para lo que pienso o siento. Era frustrante y me hacía cuestionar si tenía que cambiar para ser respetada. Ok. ¿A quién acudiste para obtener apoyo o ayuda? Pues primero me lo guardé porque creía que estaba exagerando o que así era la vida, pero pues después hablé con mi mamá y con una psicóloga que siempre ha sido muy empática conmigo, me escucharon y me ayudaron a ver que lo que estaba viviendo no era normal, me tenía que aceptarlo. ¿En algún momento pensaste en quitarte la vida? Sí lo pensé, cuando ya sentía que por más que me esforzara siempre iba a ser menos, solo por ser mujer. Sentía una tristeza muy profunda y soledad, pero hubo momentos en los que las personas me recordaron que valgo mucho y que no tengo que desaparecer para estar bien. ¿Cómo te afectó la discriminación en tu vida personal? Me volvió muchísimo más insegura, empecé a dudar de todo lo que decía o hacía. Me sentía pequeña, sin poder. Dejé de opinar, de levantar la mano en clase, de usar la ropa que quería por miedo a que me dijeran cosas. Me dolía que el mundo no me viera como igual, solo por ser mujer. ¿Cómo lograste superar la discriminación para seguir con tu vida? Todavía es un camino, pero empecé a rodearme de personas que sí me respetan y me hacen sentir segura. Me metí en un grupo feminista donde hablamos de todo esto y me sentí comprendida. También empecé a expresarme, a decir esto no me gusta o no me hables así. Aprendí que levantar la voz no es ser problemática, es defenderme. ¿Qué consejos le darías a las personas que están viviendo en este momento casos de discriminación? No te calles, no te adoptes al maltrato. Tú no estás mal por sentirte mal. Busca espacios seguros, personas que te respeten y apóyate en otras mujeres, porque juntas nos hacemos más fuertes. Y sobre todo nunca olvides que ser mujer no te hace menos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Tania Valentina Pérez, soy estudiante de la Universidad de Ibagué y me encuentro aquí para entrevistar a la abogada Yolanda Suárez, una experta en derechos humanos. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Suárez, soy abogada especializada en derechos humanos y en la defensa de la igualdad y la no discriminación. ¿Qué consecuencias psicológicas y sociales tiene ese tipo de trato? La discriminación puede causar graves daños psicológicos y sociales. Desde el punto de vista psicológico, las personas que sufren discriminación pueden desarrollar ansiedad, depresión, estrés postraumático e incluso pérdida de la autoestima. En el ámbito social, la discriminación puede llevar a la exclusión, a la marginación y a la falta de acceso a oportunidades educativas, laborales y de salud. Esto perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad, afectando no solo a los individuos, sino también al desarrollo de toda la sociedad. ¿Qué leyes combaten la discriminación? Y para usted, ¿cuáles creen que son aplicadas correctamente? En Colombia y en muchos países existen leyes que protegen a las personas contra la discriminación, como la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 13, que establece que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe cualquier tipo de discriminación. La Ley 1482 del 2011, la Ley Antidiscriminación, penaliza actos de discriminación por razones de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, entre otros. El Código Penal en el artículo 134b castiga los actos de discriminación con penas de prisión y multas. La Ley 1752 del 2015 tipifica la discriminación contra las personas con discapacidad. Sin embargo, la aplicación de estas leyes sigue siendo un desafío. Muchas víctimas no denuncian por miedo o por desconocimiento de sus derechos,
y en algunos casos las autoridades no actúan con la debida diligencia. ¿Cuáles son las formas más comunes de discriminación? ¿Qué opinión se tiene frente a este tema? Formas más comunes de discriminación incluyen la discriminación racial, el rechazo o exclusión de personas por su color de piel o etnia. La discriminación de género, en las diferencias de trato hacia las mujeres, hombres o personas no binarias. La discriminación por orientación sexual, exclusión de las personas LGBTQ, discriminación laboral, las diferencias salariales o dificultades para acceder a los empleos por razones de género, edad o discapacidad. Discriminación por discapacidad, la falta de accesibilidad o negación de derechos a personas con discapacidad. En general, la sociedad ha avanzado en reconocer la discriminación como un problema, pero todavía existen barreras estructurales y prejuicios que dificultan una equidad real. ¿Tú como profesional crees que la discriminación se puede resolver mediante educación? Sí, la educación es una de las herramientas más poderosas para combatir la discriminación. A través de la enseñanza de valores como el respeto y la equidad desde la infancia, se pueden erradicar prejuicios. Además, las campañas de sensibilización y las políticas públicas que promuevan la inclusión son claves para generar un cambio cultural. ¿Cómo afectaría la salud mental de una persona que sufrió discriminación? El impacto en la salud mental puede ser severo. La discriminación sostenida puede generar depresión y ansiedad debido al sentimiento de rechazo y exclusión. Estrés postraumático si la discriminación es extrema o repetitiva. Baja autoestima y autopercepción negativa. Aislamiento social. La víctima puede evitar espacios donde siente que no es bienvenida. Por eso es fundamental brindar apoyo psicológico y fomentar una sociedad más inclusiva. ¿Qué consecuencias psicológicas y sociales tienen este tipo de tratos? Psicológicas que puede presentar una persona que ha sufrido discriminación o que actualmente está sufriendo discriminación pueden ser aspectos relacionados al baja autoestima, el trauma, el aislamiento, que pueden generar pues los sucesos que le han provocado a esta persona llegar hasta acá. En el bajo autoestima pues se ve evidenciado que pues la persona se cree menos útil o menos valiosa que otra por el simple hecho de que pues ya no se quiere a sí mismo, ya no se ve como una persona que sirve ante la sociedad, sino que por el contrario se ve inútil. En el trauma pues esto se ve evidente, ya que pues cuando una persona sufre discriminación o está pasando por un proceso de discriminación, pues presenta ansiedad, depresión o algunos trastornos que hacen que este conflicto, que este suceso, pues se aumente aún más y que la persona pues no pueda salir de allí. En el aislamiento, pues también son personas que están aisladas totalmente de la sociedad, de sus amigos, incluso de sus familiares, y hacen que entren como en esta caja oscura de no querer salir de nuevo a un entorno por creer de que pues de alguna u otra manera siempre los van a discriminar. ¿Cuáles son las formas más comunes de discriminación? ¿Qué opinión se tiene frente a este tema? Bueno, entre las formas más comunes de discriminación, pues evidentemente existen muchísimas, no se les puede dar un rango de mayor importancia a una de ellas, pero en lo personal la que más he percibido pues a lo largo de mi vida, de mis años, es la discriminación por condición social. Siento que el tema de una persona creerse superior por tener una condición social más alta que otra, es un tema que aún sigue persistiendo hoy en día y que pues ha sido la causa de que muchas personas, tanto jóvenes como adultas, incluso niños, se vean perjudicados y pues se vean discriminados frente a ellos. La opinión que tengo a este tema pues es que pues es un tipo de discriminación que, como venía diciendo, aún sigue vigente. Siento que pues deberían de haber muchas más maneras de no incentivarlo, de hacerles entender a las personas que nadie es superior que otro por un tipo de condición social más alta o menor, porque al fin y al cabo todos somos personas y pues todos tenemos los mismos derechos que el otro. ¿Tú como psicóloga crees que la discriminación se pueda resolver mediante la educación?
Sí, yo creo profundamente que la discriminación se puede mitigar de la manera más importante, que es educando y sobre todo dándole a entender a las personas que es una manera por la cual se afecta como tal la integridad de una persona. Como lo venía mencionando antes, aspectos tan importantes y de suma importancia como lo son su baja autoestima, el aislamiento social, la poca interacción con las personas y sobre todo el daño que pueden causar a una persona. Siento que es de manera importante mitigarlo educando a las personas, tanto a los niños como a los jóvenes e incluso a las personas adultas, para que se den cuenta que no es algo que simplemente pasa un problema y ya, sino que afecta verdaderamente la vida de una persona. ¿Cómo afectaría a la salud mental de una persona que sufrió discriminación? Bueno, siento que la salud mental de una persona que ha sufrido discriminación es una de las mayores causas o mayores problemas que puede presentar una persona, ya que pues su vida literalmente gira en torno a ese problema, a esa consecuencia, a esa razón por la cual lo están discriminando. Sea la razón que sea, es importante aclarar que pues no hay que darle importancia simplemente a un tipo de discriminación, sino la suma importancia a todos los tipos de discriminación. Como venía diciendo, pues la salud mental evidentemente es un problema que agobia como tal a la persona, su baja autoestima, su calidad de vida, la manera en que perpetúa o piensa que va a continuar la situación, la manera en que ve a los demás y sobre todo cómo refleja esto frente a los demás. Es una persona que ante la sociedad pues la pueden tildar de aislada, con poca interacción frente a ellos y por ende pueden haber aspectos de burlas, de no querer estar con la persona, de tal vez dudas frente a lo que le pasa a esta persona y es esto lo que implica una amenaza pues para la persona a un entorno social. Entonces es de suma importancia pues abordar todos estos problemas que presenta una persona que sufre discriminación, porque su calidad de vida y su salud mental, su bienestar mental va a estar claramente afectado. Como conclusión, podemos decir que durante esta presentación no solo recurrimos a la historia de la discriminación, también escuchamos las voces de quienes la han vivido en carne propia. Sus testimonios nos muestran que la discriminación no es un problema del pasado, sino una realidad diaria para muchas personas. Las palabras de la psicóloga nos ayudan a entender el impacto emocional y mental que esto genera, mientras que el abogado nos recordó que existen derechos que deben ser protegidos, pero que muchas veces no se hacen cumplir. Escuchar a quienes sufren, comprender lo que está mal, actuar desde nuestro entorno es lo que nos permite avanzar, porque combatir la discriminación no es solo una lucha legal o académica, también es una responsabilidad humana. La igualdad empieza cuando dejamos de ser espectadores y nos convertimos en parte del cambio.